a la Reina Valera, que también quiero leer esta versión. Esta es una parte que a mí me ayuda a entender la palabra de Dios. Estuve en varias traducciones y en la Reina Valera dice así. Dice capítulo 22, versículo. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. He sido profanado en medio de ellos. Que hay palabras interesantes en este versículo y eso me llevó a meditar, pues estos días. Le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a compartir, porque estamos platicando un día en la mañana y realmente esta palabra se ha cumplido. Esta palabra se ha cumplido. El profeta Ezequiel estaba hablando y le estaba diciendo al pueblo pues que se habían infringido todos los mandatos, se había contaminado los santuarios. Ahora cuando hablamos de santuarios, sabemos que nosotros somos también ese. Vamos a ver qué parte tenemos en todo este mensaje de Jesucristo, de este tiempo. Pero está diciendo el profeta, pues ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Eso estaba diciendo el profeta. Ya no se sabe, ya no saben distinguir lo que es limpio y lo que es inmundo. Esas palabras son muy fuertes. Y realmente pues no es que voy a predicar todo de Ezequiel ni esa cita, pero eso lo voy a tomar como una referencia, porque en este tiempo Dios nos está hablando. Yo les quiero compartir de mi corazón lo que está hablando a la iglesia en Zacatecas. Y comenzar honrando la vida de esos hombres, mujeres, como cada uno de ustedes que han permanecido fieles, firmes, que son la misión Zacatecas, que estamos en tiempos tan difíciles, pero sabes, el Señor nos está hablando en este tiempo, su palabra nos ha venido a traer una revelación del tiempo que estamos viviendo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se mezclaba, Señor? ¿Por qué se está mezclando en este tiempo lo santo con lo profano, lo inmundo con lo limpio, con lo puro? Pues son palabras muy fuertes. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no podemos vivir una vida en santidad? Una vida que te agrade. Ese es el tema de esta tarde. ¿Por qué nos es tan difícil vivir una vida consagrada? Vivir en lo santo. ¿Por qué a veces ya no se nos, no sé, se nos hace tan común mezclar las cosas inmundas, las cosas que se han profanado con lo limpio, con lo puro, con la santidad? Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia, nos vamos a centrar. Yo no solo quería tener ese versículo como una referencia, pero la escritura que estuve leyendo está en Primera de Pedro. Déjenme la buscar en otra Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, vete a la Biblia, por favor. Es importante que estés leyendo la Biblia conmigo en esta tarde. Y vamos a leer, a ver. El contexto de todo el capítulo 1 de Pedro es precioso, es precioso. Pero primero quiero asentar cómo es que a veces nosotros tenemos un mal concepto, un erróneo concepto de la santidad. De la santidad, por eso decía Ezequiel, es que se han confundido. O sea, los sacerdotes han profanado. La gente que me conoce han profanado los santuarios y han mezclado ya lo santo con lo impuro, lo inmundo con lo que es santo. Y esa palabra fue muy fuerte para mí y empecé a meditar. Y realmente, una de las razones por las que se nos hace tan difícil es vivir una vida consagrada, una vida en santidad, porque santo significa apartado, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil vivir una vida así? ¿Sabes?
porque tenemos un mal concepto de lo que realmente es la santidad. Por dar algunos ejemplos, la santidad no tiene nada que ver con la forma en que nos vestimos, que eso se ve mucho, ¿no? No estoy diciendo ni contradiciendo el versículo donde dice que nos tenemos que vestir decorosamente. No estoy hablando de eso, pero a veces el concepto completo de santidad, las personas hemos sido enseñadas con que tiene que ver con lo largo de tu vestido y hasta lo largo de tu cabellera y con lo ancho del velo que te pongas en la cabeza para orar, que nada de eso es malo, pero eso no es santidad. Eso no es santidad. La santidad no tiene nada que ver con la Biblia más grande que tú compres y te la pongas bajo el brazo. Eso tampoco es santidad. La verdad, eso no dice la Biblia. No tiene nada que ver con ser apartado y no hablar con nadie porque te vas a contaminar y hay que sacar a todo mundo de esos ambientes tóxicos. No, no precisamente, no. Ahorita que leamos este capítulo de Pedro, lo vamos a entender tan claro. Obviamente, santo significa apartado, apartado, apartado. Y esa es una de las razones por las que a lo mejor en este tiempo, y hablo de eso porque en este tiempo va a ser muy difícil para muchos que no tienen un concepto claro, una enseñanza eh, sana de la santidad, de que mi vida agrade a Dios, de cómo hacer para que realmente lo más grato, y estoy redundando, pero es que tu vida sea grata delante de Dios. Una de las cosas más hermosas es que tu vida sea grata, que tú te presentes como una ofrenda hoy y que, y que voltee el Señor y como dice Números, el Señor nos mire con agrado. Eso es impresionante y hermoso. Que podamos de verdad presentarnos agradables. Porque dice la Biblia en otro versículo que sin santidad nadie verá al Señor. Y son realidades que necesitamos estudiar para nuestra vida, para nosotros. Hoy Dios nos está hablando a nosotros, no le está hablando a la iglesia que no vive en santidad, que están haciendo profanaciones, o sea, ni pienses en ellos. Dios nos quiere hablar a nosotros, Dios nos quiere hablar a nosotros. Y otra situación por la cual es tan difícil para nosotros tener una vida consagrada al Señor, que le agrade a Dios, es porque la ignorancia. El pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la Biblia. Es porque no conocemos las armas para vivir una vida en santidad. El Señor Jesucristo nunca nos ha pedido nada que Él no hizo. Pero aparte, Él siempre nos ha dado armas. Dice Efesios que nuestras armas de milicia son espirituales. O sea, el Señor siempre está en el cuidado de lo que necesitamos. Estrategias. El Señor a los pueblos les daba, cuando tenían que ir a vencer a sus adversarios, les daba estrategia, les decía por dónde iba a llegar el enemigo, les decía que ayunaran, que se hincaran, que adoraran, que oraran. O sea, el Señor siempre ha dado armas y herramientas para nosotros caminar y ser aptos en el momento donde Dios nos está asignando. Y ahorita como vamos a hablar de la santidad, de lo real que es, todo es permitido, ya nada es malo, todo es relativo. Hoy alguien que es santo, que se aparta, es tildado como un religioso, por eso como estoy diciendo que no tenía nada que ver con el externo. No, 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 la santidad no comienza en lo externo. La consagración no es en lo externo, no es así, no es así. Este capítulo nos va a revelar cosas tan increíbles. Dice primera de Pedro 1:13. Dice, voy a leer aquí en la Reina Valera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El contexto del verso 1 al verso 12 del capítulo que yo estoy leyendo, yo empecé leyendo el versículo 13, pero la parte que es del 1 al 12 tiene todo un contexto para que el versículo 13 diga, por tanto, o sea, por tanto, por lo que ya leímos atrás. Todo el versículo, desde el verso 1, el verso 2 está increíble porque dice,
Por tanto, si lo parafraseo, el versículo 2 dice, fuimos elegidos según la presencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Esa frase está increíble. Esa frase está pesada. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Presciencia tiene que ver con lo que Dios antes vio, pensó, soltó, antes de todo, esa es la presciencia de Dios. La omnisciencia que ya Dios tuvo mucho antes de que se escribiera aquí. Y aquí dice que desde ese tiempo fuimos, fíjate, elegidos. Voy a buscar algunas palabras rápidas en estos 12 versículos. Dice el versículo 2, elegidos para obedecer y dice, y ser rociados, en el versículo 2, al final del versículo 2 dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Creo que es el versículo más claro, pero en el 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El 12 dice, a los profetas, les reveló, no para ellos, sino para ustedes. Y todo ese capítulo atrás está diciendo que fuimos elegidos, que apartados para obedecer, para renacer, a una esperanza viva. Y está hablando de un montón de herencia que tenemos para llegar al 13. Por eso en el 13 dice, por lo tanto, o sea, por todo esto que ya te di, dice el Señor, que ya has recibido, que ya has sido escogido, elegidos. O sea, hemos sido elegidos. Por eso está hablando de la sangre de Jesucristo, de una esperanza viva, de resurrección, guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Entonces, empieza el apóstol hablando de todo esto, ¿no? Y luego dice en el 13, por eso o por lo tanto, ciñan sus lomos del entendimiento. La Reina Valera dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos en mexicano, no sé en sus países, pero aquí es fájese, amárrese los pantalones. Creo que la palabra quizá que me puedan entender más, ¿no? O sea, ceñir los lomos significa amárrese, fájese. Y en lenguaje pastora Erika, pilas. Pónganse las pilas. Pero está hablando de algo, ¿eh? Está diciendo, al decir, enfócate en el versículo 13, ¿ok? Al leer donde dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿ok? De vuestro entendimiento nos está diciendo, prepárense, prepárense mentalmente, fájense de sus pensamientos, ciñan su mente. Wow, yo empecé a leer y yo dije, Señor, nunca había entendido eso porque yo he leído la armadura de Dios. Todas lo hemos leído. Todas hemos leído que nos pongamos los lomos, que nos ciñamos los lomos, pero aquí está hablando el apóstol de la mente. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ¿cómo, hermanas? Teníamos una niña en casa que vivió con mis papás que le decías muchas cosas y al final te decía, o sea, ¿cómo? Como que no te entendía, ¿verdad? Y yo pues, o sea, ¿cómo? O sea, hermanas, mis amadas, que la santidad comienza en la mente. La santidad comienza en la mente. La santidad comienza en la mente si nos enfocamos en
Bueno, porque de hecho, el título, ya donde está el versículo 13, el 13, dice, llamamiento a una vida santa. Eso está diciendo, o sea, tú quieres ser agradable a Dios realmente, o sea, profunda y genuinamente, ¿queremos ser agradables a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces decía el apóstol, ok, entonces, por lo tanto, por todo lo que ya les escribí del 1 al 12, por decirlo así, ¿no? Ciñan sus lomos, ciñan, porque ¿sabes por qué habla así? Porque solo Dios es el único que sabe lo que pensamos. Por eso es tan importante entender que tenemos que fajarnos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. El primer campo de batalla, el lugar de más lucha en tu vida, no son las cosas externas, es la mente, porque todo empieza con un pensamiento, luego ese pensamiento empieza a tener como una idea, eso se va haciendo en tu mente una idea, ay, es que no tiene nada de malo, no es un juicio, pero es que da tristeza que Ezequiel esté hablando y diciendo, todo lo están mezclando, lo santo con la profano, lo inmundo, todo está mezclado ahora. No lo hagan, decía Ezequiel, no lo hagan. Y tú lo ves y tú dices, no, es que de verdad que yo seré una santurrona. Porque santurrón también es un término que quiero compartirles. Santurrón es aquel que llega con la Biblia más grande bajo el brazo y la cara de limón más grande de la congregación. Hay gente que piensa que siendo así, oh, buenos días, el Señor te bendiga, Jehová te bendiga, varón, y la voz así. No, eso no es santo, eso no es santo, eso es muy externo, es muy externo. Pero aquí está diciendo Pedro que le estaba dando una instrucción al pueblo y le estaba diciendo, fájese la mente, ya estuvo, decimos en México, ¿no? Yo les hablo como a mí Dios me habla, hermanas, porque a nosotros el Señor ahorita nos está hablando bien determinante. No estamos jugando, no, ya jugamos con cierta comodidad cristianita, muchos años. No hemos sido malos, yo nunca me he considerado una persona que le haga daño a la gente, al contrario, me gusta servir, pero sí cómodos, muy comoditos, muy tranquilos. No, 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 este es un tiempo, es el tiempo más importante de toda tu vida y mi vida, el tiempo más importante. Entonces, es tiempo de ponerle seriedad a lo que dice la palabra, porque es romántico leer la Biblia. Oh, sí, hay que ceñir nuestros lomos. Oh, sí, sí hay que tener cuidado. No, porque el pensamiento viene y se te forma una idea en la cabeza y esa idea, como hay tantas ahora, como hay tantas ideas en las congregaciones, en tantos lados. Hoy hay una idea en muchos lugares de la tierra que un matrimonio de hombre con hombre es correcto, que no pasa nada. Es una fortaleza mental y espiritual, obviamente. Hoy, hace 3, 4 años, fui a un lugar a cortarme el cabello y me decía la mujer que me estaba cortando el cabello, oh, no, pues sí, mis hijos han sido súper estudiosos, salieron con honores de la primaria, oh, son buenos muchachitos, mi esposo es tan trabajador, todo su dinero lo aporta a la casa para seguir construyendo y dejé de ir. Y como al año que fui, los hijos ya habían crecido un poco. Y en la charla me dijo, no, pues sí, ya crecieron nuestros hijos. Oh, sí, qué rápido pasa el tiempo. Mira, el otro día mi hijo me salió con una que si le daba permiso de tomarse unas cervezas. En México hay una cerveza, una botella de cerveza muy grande, creo que es como de 2 litros, creo, y se llama caguama. Y me decía ella, y mi hijo me dijo, oye mami, ¿me puedo tomar una caguama? Y yo abrí los ojos, no por lo que dijo el chiquillo, por lo que dijo la mamá. Sí, mi hijo, sí, claro que sí, ya está en edad de empezar a saber tomar alcohol. Usted ya puede, y es mejor que se la tome aquí en la casa, a que se la tome allá afuera. ¿Sabes que eso fue hace 2 o 3 años? A ese niño, buen muchachito estudioso, lo dejaron tomarse las primeras cervezas en su casa. Y 2 años después, el niño está hundido en las adicciones de droga, porque no tenía nada de malo. Me estoy explicando. Y nos dio mucha tristeza ver esa situación de ese niño porque lo vemos muy poco. Vive aquí en el lugar donde vivimos nosotros
y vive, o sea, lo vemos poco por la casa de sus padres, no sabemos si esté ahí, si ya no está. He visto a sus padres a las 3 de la mañana sacando los coches para ir a buscarlo, o sea, una vida triste. Y todo comenzó con algo, una mezcla de lo que parece ser bueno y que finalmente no fue bueno, porque en la mente de ese muchacho se empezó a formar una fortaleza de que todo eso era correcto y ahora nadie lo puede sacar de ahí. Y, y yo pensaba, es verdad, necesitamos conceptos claros de la palabra, de la palabra. ¿De qué sirve una Biblia tan grande si el diablo tiene un gran dominio en la mente de nuestra vida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve aparentar cosas afuera si el enemigo tiene un gran control adentro, en tu mente, en mi mente? Hay personas, el Señor me decía, porque yo las ministro, con una mentalidad tan atada. Y luego dice más adelante, ahí mismo en el 13, sed sobrios. Dice, sed sobrios. Ser sobrio significa vele, no se duerma, no perder el control, no perder el rumbo. Pero también, ¿sabes qué significa? Cuando busqué qué significaba ser sobrios, abstenerse. Eso también significa ser sobrios. Y bueno, ahí va, hermanas. Es imposible. El Señor me lo dijo así hace rato. Es imposible vivir una vida en santidad sin abstenerse. Es imposible. Eso me lo reveló el Señor fuertemente en mi corazón. Vivir una vida en santidad, una vida agradable a Dios, una vida pura, íntegra, sin abstenerse, sin decir no. Pareciera como que no nos enseñamos o no nos enseñaron a decir esta palabra tan corta, a decir no. Por mucho tiempo yo he ministrado mujeres con este concepto. Necesitas aprender a decir no. Necesitas aprender a poner límites. Necesitas aprender a abstenerte de ciertas personas, ciertas actitudes. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos. Parece ser como que no nos enseñaron a abstenerse. Parece ser. En este tiempo el Señor nos está enseñando, nos está llevando para abstenernos de muchas cosas que no edifican, que no debemos tener en nuestra vida. Es que fíjate, nuestra naturaleza, ahí están mis perros vecinos, pero no los escuchan. Nuestra naturaleza está muy acostumbrada a decir sí. Amor, ¿le puedes cerrar la ventana, por favor? O está cerrada. Nuestra naturaleza está tan acostumbrada a decir que sí. Te voy a decir por qué. Porque el Señor, hoy le decimos que sí al Señor, ¿verdad? Hoy le decimos que sí al Señor, pero mañana le decimos que sí a nuestros deseos. O sea, para eso sí somos muy buenos. Sí, hoy sí, Señor, sí, 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 sí. Hoy sí, Señor. Y mañana le dices que sí, le digo que sí a mis deseos. Entonces está tremendo. Más adelante vamos a hablar también de eso, porque ahí viene en el versículo 14, pero todavía no llegó ahí. Hoy decimos que sí al servicio a Dios, pero mañana le decimos que sí al diablo. Yo he caminado con personas que hemos hecho esas cosas. Sí, Señor, pero mañana también le decimos que sí a las obras de la carne. Nos es más fácil eso que abstenernos. El versículo 13 también dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otra versión dice, y esperen por completo en la gracia. Esperar está hablando de tener confianza. Fíjate, si hoy nos abstenemos, si hoy confiamos, porque dice aquí, esperen, dice entonces vamos a tener un galardón, ¿verdad? Dice, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice el verso 14. Dice, como hijos, y aquí me voy a detener, como hijos. ¿Por qué está diciendo
Pedro como hijos? Porque está diciendo que ¿por qué como hijos? Fácil, porque es imposible dejar de mezclar lo santo y lo profano, dejar de tener una vida donde las cosas impuras y las cosas puras sean tan parte de nosotros. Eso no va a ser posible si no somos verdaderamente hijos de Dios. Solamente un hijo de Dios puede vivir en esa gracia, en esa santidad, en esa santidad. Por eso está diciendo el apóstol, como hijos. Está diciendo atrás, es sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice el 14, como hijos, como hijos. Es importante, importante, es importante. A veces queremos demandar santidad porque vemos que la gente está agolpando las iglesias. Las reuniones de oración están agolpadas, los conciertos cristianos están pero llenísimos. No, y es la mujer que agarra la guitarra, como yo, el piano, y luego la ves haciendo totalmente cosas inmundas, impuras, y hay un susto tremendo. No, esto es muy fácil la respuesta. Todavía esa persona no ha nacido de nuevo. Todavía esa persona no ha nacido de nuevo porque es imposible realmente vivir una vida en santidad sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ya nacimos de nuevo, verdaderamente. Por eso esta palabra es dura, es grande, es muy profunda, es amplia, porque te empiezas a preguntar muchas cosas. Porque fíjate, bueno, ahorita voy al verso 14 completamente, pero me quedé meditando en esa parte de, ya nacimos de nuevo, ya nacimos de nuevo, o todavía no hemos nacido de nuevo. Porque el hijo tiene el ADN de su papá. Entonces, lo que el hijo traiga en el ADN, eso va a ser ese hijo. Nosotros, si decimos que somos hijos de Dios y tenemos el ADN de nuestro Padre, dice la palabra que Él es santo. Entonces, eso debería venir a nuestro ADN, la santidad, porque nuestro Padre es santo. Hay hijos así en este tiempo. Hay personas que están llegando a una reunión que quizá podemos o pueden tener muchos años congregándose, iglesias que tú dices, wow, es que eso sí está tremendo, es una iglesia avivada, es una iglesia grande, pero no hay hijos, no hay hijos, no hay nacidos de nuevo, no hay gente que entiende lo importante, porque fíjate, dice en el verso 14, como hijos obedientes, otra palabra clave, ¿no? O sea, hijos obedientes. Nosotros tenemos dos aquí en casa y hay niveles de obediencia. A nuestros hijos les pedimos cosas y nos dicen que sí, pero no siempre las hacen rápido, no siempre las dicen. El verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Romanos habla de esto, de que la mente no se tiene que conformar. Y cuando está hablando en este versículo de que no nos conformemos, está diciendo, no tomes la forma, no tomes la forma, o sea, no te acomodes dentro de... mis hijos y a nosotros nos ha gustado mucho el cine y hemos ido a ver películas muy buenas y una de las últimas que vimos fue de Hulk, el hombre verde, cuando trata de hacerse hombre verde y monstruo y no puede, nomás le aparece como unas manchas verdes en el cuerpo, pero el cuerpo de él no toma forma de monstruo, como es el monstruo verde de los Avengers y toda esa saga, ¿no? De películas. Claramente podríamos entenderlo así hoy. O sea, no te amoldes, no te acomodes, que aquí dice que tu mente, que tus hijos, como esos hijos obedientes, no tomemos esa forma, no nos acomodemos. Dice, no se conformen, o sea, no te conformes. Y luego dice más adelante con lo que les decía ahorita, a los deseos que antes tenías, a los deseos de antes, ¿no? A la manera de ser de antes. También eso dice Romanos, dice el verso 15.
sino como aquel que os llamó. Y ya lo leímos, aquí se nos llamó, en el verso 2 dice que nos eligió. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tremendo. Sino como aquel que nos llamó es santo. O sea, aquí ya está tomando forma para que entendamos la santidad, la consagración de alguien. Si hoy viene una revelación a nuestro corazón de estos versículos, vamos a entender y vamos a esperar que todo esto les sea revelado a los que aún no son hijos, porque el que ya es hijo va a ser más fácil esta revelación. ¿Por qué? Porque aquí dice que alguien le llamó. Alguien me llamó. Aquí dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, aquí empieza a tener sentido. Como a ti y a mí nos llamó alguien que es santo, el Padre, más adelante habla del Padre. Esta es una relación de paternidad única. Es una relación de paternidad impresionante. Dice entonces, por consecuencia, dice, ustedes van a ser santos en toda su manera de vivir. O sea que la santidad no es algo imposible. Se necesita ser hijo de Dios, se necesita aprender a decir no, sí te tienes que restringir. Sí tiene que haber restricciones en la vida de alguien que quiera una vida de santidad, apartado, de que una vida donde dejemos de ver las cosas tan a la ligera. Ay, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿y qué tiene de bueno entonces? No, no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de bueno? Que tu hijo lo dejes hacer ciertas prácticas que tiene de bueno. Que tú veas ciertos programas que tiene de bueno. Que hablemos de cierta manera. Que comamos de cierto. Es que tiene de bueno que comamos de esta manera. Entonces el Señor empieza a traer una claridad y empiezas a ser una vez más confrontado, mis hermanas. Una vez más confrontado como aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir. No nada más en tu falda que te pongas el domingo. No nada más en esta actitud que tienes buena. No nada más en esta forma ordenada que tienes de traer tu diezmo a la iglesia. No nada más en una manera ordenada que eres muy puntual. Qué bueno. Dice en toda tu manera de vivir. O sea, tiene que haber una consagración. Tenemos que apartarnos en toda nuestra manera de vivir, dice la palabra. En toda nuestra manera de vivir. Dice, bueno, si nos recordamos algunas de las cosas que les dije del verso 1 al 12, ahí vamos, ahí el Señor nos está dando, nos está recordando todas las herramientas que podemos tener para ser santos, para vivir una vida de santidad verdadera. Y finalmente es que yo no tengo que ser santa si mi pastor es santo o no. Eso también es una gran mentira, eso no es correcto. Yo no tengo que ser santo ni buscar la santidad si mi hijo o mi esposo están en esta actitud y en esta manera de vivir, porque aquí dice toda tu manera de vivir, toda. ¿Sabes por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. Nada más por eso. Cuando entendemos eso se nos va a quitar mucho a los seres humanos. Oh, eso que todos lo tenemos, todos lo tenemos. En algún momento observamos, no, es que eso no es correcto. Yo no lo haría. No, es que se equivocó. Es que ¿por qué habla así? No, dejamos de ver a los hombres y vemos al estándar correcto, al ejemplo correcto, al único ejemplo correcto que tenemos que es Dios, porque así dice la palabra. Así de fácil, dice, porque nuestro Padre es santo. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dice el Señor, aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo, porque así es. Porque Él es santo, solo por eso tenemos que buscar la santidad. Dice el 17, verso 17. Voy a terminar hasta el 19, pero voy en el 17. Y se invocáis por Padre a aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Invocar, ya lo he compartido con ustedes, significa llamar, hablar. Y aquí dice que podemos invocarle como un padre. Aquí habla identidad. Si tú le llamas, si tú te diriges a Dios por padre, como tu padre, aquí dice, como tu padre, entonces también tienes que entender algo importante. Sí, sí podemos clamar al Padre e invocarle en nuestros tiempos de dificultad, de debilidad. Claro, hay cosas en las que de verdad tú y yo deberíamos estar orando y pidiendo la ayuda a Dios. Yo no sé cuál es tu gigante hoy, pero hoy pudiéramos pedirle al Señor y clamar, invocar su nombre sobre una situación difícil que no podemos nosotros llevar a cabo. Entonces, cuando nosotros clamamos al Padre en los tiempos de debilidad, claro que Él nos contesta. Como hoy lo tengo yo como mi Padre, pero resulta que aquí dice este versículo que también lo tengo como mi juez. ¿Qué tal? Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, oh no, es que yo soy la favorita. No, yo paso de largo. No, eso, el Señor conmigo no, yo soy su favorita. No, aquí dice que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y luego dice, por eso conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Nuestra vida es un peregrinaje, vamos de pasada, por eso debemos ir a una seriedad en estos tiempos en nuestra mente, de llevar nuestra mente al Señor y profundamente rendirnos porque la santidad comienza en la mente. Eso a mí me voló la cabeza. Cuando empecé a leer y escuchar lo que el Señor estaba hablando, esto es de adentro hacia afuera. Todo lo demás es un sistema de vida muy agobiante, muy religioso, muy legalista, en lo cual vas a batallar realmente, porque cuando la gente resulta que no lo ve a uno viene a hacer lo que afuera no hace. Y eso no es santidad. Eso no es santidad. Esto de que dice este versículo 17 dice que lo podemos invocar por padre, como un padre, pero eso también nos lleva a una mezcla de una relación sana con Dios, porque viene y le clamamos como un padre, pero él dice que él, sin acepción, él va a juzgar la obra de cada quien. El único que nos puede juzgar es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Voy a leer otra escritura en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Me la busco. Aquí está. Ay, permítame. Hebreos 5:7 dice, hay otra escritura donde dice que nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor, con libertad. Y este versículo dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Necesitamos sabiduría, porque si Cristo, el Hijo de Dios, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Cristo tenía un temor reverente, dice, temor reverente, eso sí lo entendemos. Ya conocemos Biblia, sí entendemos lo que le estoy diciendo. Temor reverente. ¿Quién nos creemos nosotros a veces para ser tan ligeros en nuestra comunión con el Padre? Tan cortos, tan irreverentes para caminar sin temor. Aquí dice que el mismo Señor Jesucristo, Él fue oído a causa.
del temor reverente. Jesús tenía un temor reverente al Padre. Por eso necesitamos sabiduría para vivir ya sin mezclar lo santo y lo profano. Ya basta, ya basta. Fue tan grande el sacrificio. A precio de sangre fuimos comprados. Y todavía estamos beligerantes, estamos, pues muy distraídos. Muy distraído el pueblo, muy distraído. Segunda, tercera de Juan, habla claro de que han venido los falsos maestros, los falsos profetas, pero adentro de la iglesia, porque esas cartas se le escribieron a la iglesia. A veces sacamos los versículos de contexto, no es parte de la prédica, pero sí se los quiero decir. Siempre pensé, por muchos años yo creí que Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, le estaba, y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo, le hablaba al inconverso. No, o sea, eso está hablándole a la iglesia. Hay versículos que son para la iglesia, hay otros que no son para la iglesia. Y el Señor está hablando aquí de santidad, en segunda, en tercera de Juan, les está hablando a la iglesia que se habían alejado, ya se ponían a negar a Jesucristo. Habiendo creído 90 años antes, 90 años después decían que no, no. Y estaban siendo enseñados por otros, los que traían el espíritu del anticristo. Y hoy el espíritu del anticristo está siendo impartido en las familias y nosotros dejando que todo sea mezclado, porque no entendemos lo importante que es la santidad. La santidad comienza en nuestra mente. Entonces comienza contigo, no comienza con el hermano, ni más ni con el pastor. No, comienza contigo, conmigo, en nuestra mente. Dice el verso 18, vuelvo a primera de Pedro, dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Este versículo tiene una palabra importante donde dice que rescatados. O sea, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Tú y yo éramos esclavos, esclavas. Estábamos en el reino de las tinieblas. O sea, éramos esclavos, finalmente éramos esclavos, pero del reino de las tinieblas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos rescatados, dice el Señor. Ustedes fueron trasladados. Eso dice la Escritura. De el reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero aquí dice, sabiendo que fuiste rescatado de tu manera de vivir. O sea, nosotros éramos esclavos de nosotros mismos, del mundo, del pecado. Y dice la palabra que de ahí nosotros fuimos rescatados. Ahí éramos nosotros esclavos. Éramos esclavos. Entonces, si nosotros, sin la presencia del Señor, si esa preciosa sangre no nos hubiera rescatado, seguiríamos siendo esclavos. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué en poco hemos tenido la sangre de Cristo. Qué en poco. Sí, yo en la mañana oro, siempre en la noche oramos y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Pero yo hoy tuve una revelación. Hoy tuve una revelación. No recuerdo el versículo donde dice que fuimos comprados a precio de sangre. Ay, amor, me la buscarías. El versículo que fuimos comprados a precio de sangre. Si lo encuentras está bien, si no, porque ahorita se me está viniendo la revelación y ese versículo no lo tengo listo, pero aquí tengo a mi maestro. Entonces, la sangre de Cristo, cuando vivía mi mamá acá en México, éramos niñas, mi abuelita, su mamá vivía aquí, empezaba a llover y mi abuelita gritaba, ¡ay! ¡Ay! Sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, decía mi abuelita, ¿no? Primera de Corintios 6:20. Gracias, Rosita. Primera de Corintios 6:20. A ver, déjenme la busco, no quiero que se me pierda. A ver, ok. A ver, gracias, madre, gracias. Estoy que mi corazón arde con esta palabra. Primera de Corintios, que tengo dos Biblias aquí, ahí voy. Quiero leer la
Nueva Traducción Viviente, 6:20, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honran a Dios con su cuerpo. Wow. Por lo tanto, Dios los compró a un alto precio. Hemos tenido en menos la sangre de Jesucristo. Hemos tenido en menos que somos hijos de Dios, que nos compró. No fue, yo caminé así mucho tiempo. Ay, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Ay, es que mi Señor me rescató. Sí, 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 sí. Ay, es que el Señor me limpió con su sangre. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes dónde empieza a hacer un clic? La sangre de Cristo. Porque a veces solamente queremos tener la sangre de Cristo como protección. Y si les digo, no es malo, no es malo, no es malo, porque si oramos así, nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿La sangre de Cristo nos limpia? Sí, es correcto. Y aquí también dice que la sangre de Cristo nos rescata, sí. ¿Quieres? Eso fue lo que me dijo el Espíritu a mí hace ratito. ¿Quieres o no quieres, Eriquita? Hay mucha gente que le ha dado por decirme Eriquita y me siento muy llamada. Hay una niña de 5 años aquí en Zacatecas que me dice Eliquita la Vila y me dice que me quiere mucho y llora por mí. Y el Señor me dijo, ¿quieres o no quieres, Eriquita? Y yo le dije, sí, Señor, si quiero consagrarme, si quiero vivir en santidad, si quiero vivir agradándote solo a ti, si quiero vivir para ti. Sí, hasta el último día de mi vida. Y me dijo el Señor, ¿quieres vivir una vida santa? Me dijo el Señor, recuerda a quién tú le perteneces. O sea, es que es muy bonito decir, ay, sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder. Pero hacemos lo que nos da nuestra reverenda gana. Nuestra vida es un desastre, es un caos, o a veces no es tanto el caos, pero no somos santos, no nos apartamos, no nos restringimos. Y la vida de santidad necesita restricción. Y el Señor me empezó a hablar y me dijo, solamente recuerda esto, recuerda a quién le perteneces. Por eso me acordé de este versículo ahorita me lo dio el Señor, porque dice el verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de tu manera de vivir. Pero cuando lo entendemos con contexto, aquí dice que fuimos comprados, que fuimos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con todo su cuerpo, presenten sus miembros irreprensibles. Dejen leo la Reina Valera a ver cómo dice. Sí, aquí no es de que, ay, gracias. No, 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 no. Fuimos comprados, le pertenecemos. Si usted va y compra un teléfono, ¿a quién le pertenece? ¿A mí? No, a usted que lo compró, ¿verdad? Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, así o más claro. Me decía el Señor, toda tú me perteneces. Si realmente, si realmente me has invocado como tu Padre, si realmente me has reconocido, si reconociste ya el sacrificio de Jesucristo, si ya tú naciste de nuevo, si tú entendiste ese sacrificio por el cual por fe, ahora yo te he dado vida eterna, pero es que todo se trata de Él. Entonces, cuando todo empezamos a entender que todo se trata de Él, ¿quién nos rescató? Él. ¿Quién nos compró? Él. ¿Quién se murió? ¿Quién derramó su sangre? Él. Entonces aquí significa que Él pagó por mí y ¿sabes qué? Ahora somos esclavos de Él. Esclavos de quien nos compró, que no es así. En África, en todos lados, los esclavos son de quien los compra, de quien les pertenece, de quien pagó por ellos. ¿Quién pagó por mí? El Padre envió al Hijo y el Hijo derramó cada gota de su sangre. Si esto viene como una revelación en nuestra vida, habrá lugares, muchos en la tierra, porque no somos los únicos. Hay muchos lugares en la tierra que les será revelada esta verdad, porque entendemos que su sangre nos compró y nos rescató. Entonces la sangre de Cristo ya nada más no es como
un amuleto. La sangre de Cristo, y ¡ay! Sangre de Cristo, y ¡ay! Viene ese endemoniado, sangre de Cristo. Ni entendemos lo que estamos diciendo. Eso no es sangre de Cristo. Cuando entendemos eso, realmente vamos a empezar a vivir en santidad. Entonces, la sangre de Cristo, hoy es, recuérdense, ¿verdad? Recuérdense que la sangre de Cristo era puesta por señal en los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte no llegaba. Entonces, por eso es tan valiosa, tan poderosa, tan santa la sangre de Jesucristo, para haber podido con tus pecados y los míos, para haber tenido el poder para pagar. Entonces, creo que no hay mucho que pensar. Creo que no hay mucho que pensar acerca de determinarnos a ser santos, no religiosos. Las iglesias están llenas de religiosos, de gente, ahí tengo la palabra que dije hace rato, legalistas. No, 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 no. Sean santos como yo, o sea, como Él, como Él. No como pareciera que los demás son santos. No como pareciera, ay, es que como habla bajito. No, 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 no. Es que como siempre se está riendo. No. La santidad comienza en nuestra mente. Dice Primera de Pedro, sí que el Señor nos ayude a ser determinados y ser serios con la decisión. Si nosotros decidimos hoy buscar la santidad, sin la cual sin esa no vamos a poder ver al Señor. Si hoy decidimos ser santos, no solamente tenemos ese beneficio, hay recompensas, dice el Señor. Y la santidad hoy comienza con una decisión, con la decisión de decir, Señor, solamente es con tu ayuda. Tú y yo hemos sido plantados en el tiempo de la historia donde a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno, y donde lo inmundo y lo puro y lo santo y lo profano van a estar delante de tus ojos. Entonces, creo que la decisión más sabia que podemos tomar es buscar la santidad. Así que, mis amadas, buenas noches a todas. Le dejo el micrófono a mi madre. Ay, ay, ay. Pues estamos cerrando la semana fuertecito. El cierre de semana ha estado poderoso. Bueno, pues la palabra hace su efecto. Yo creo que ha estado muy claro el mensaje. Gracias, Eriquita. Y bueno, pues por algo quiero un poco de oposición. Bastante, bastante. Yo estuve orando para que llegara el Señor del Internet y no llegó. Llegó antes de que empezara todo esto. Sí, porque el enemigo sabe cuando viene un mensaje que de verdad nos reta y nos pone a accionar y a analizar, pues el enemigo no le gusta eso, ¿verdad? Que pensemos como esta tarde, que es tiempo ya de santificarnos en toda nuestra manera de vivir, que tengamos mucho cuidado de no estar mezclando lo santo con lo profano, ¿verdad? Porque es tan fácil caer en eso, pero por algo el Señor nos está alertando, pero el diablo también lo sabía. Tú me habías comentado el mensaje, entonces, pues ayer fue tremenda oposición porque no funcionaba mi computadora, porque tú no pudiste conectarte, porque bueno, pero igual el Señor tiene siempre palabra, pero doy gracias al Señor porque pudiste compartirlo hoy. Yo le dije a Lupita que lo grabe, por favor, para poderlo poner en nuestro chat para que lo escuchen las hermanas que no se conectaron, porque es tan importante. Esto sí es trascendental, porque esta palabra es para la iglesia. Ayer el Señor me dio la palabra de pues lo que es el encuentro con el Señor y lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Con Nicodemo, y el encuentro que tuvo Nicodemo pues de noche con el Señor, y el encuentro que tuvo Pedro. Y nos recordábamos que cada una de nosotras hemos tenido un momento de un encuentro con Jesús, pero hemos nacido de nuevo. ¿Qué tanto podemos asegurar que sí se ha realizado el nuevo nacimiento? Y bueno, fue una reflexión también un poquito fuerte, pero ahorita tú también mencionabas el nuevo nacimiento, y eso mismo el Señor me dio ayer, que en la iglesia a veces pensamos que todo el mundo es nacido de nuevo, y no es así. Entonces, pues esto es, ya no es una opción, ¿verdad? Esto es un mandato del Señor en santidad.
Si no, pues nadie lo va a ver. La que no haga, y no por lo que pues el Señor sabe que tenemos una naturaleza humana y no nos está pidiendo nada que no nos haya dado y nos haya modelado. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque estamos, como tú decías, y decía Cristina el miércoles, viviendo en la normalidad. O sea, según las etapas vamos acomodándonos a la normalidad. Y estamos con influencia por todos lados y a veces caemos en la normalidad. De que, bueno, pues como vive esta persona o en lo que tú decías, fácilmente engañados de que porque trae la Biblia y porque trae una corbata y porque es súper serio, wow, esa es la santidad. Pues nos has dado bastantes ejemplos para no equivocarnos y no errar, ¿verdad? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque esta tarde ha sido el mensaje claro, preciso, completo, y bueno, que tenga oídos, ¿verdad? Y como tú decías, esto es personal. Tú no vas a decir, ay, es que mi papá sí vive en santidad, yo tengo que vivir. Esto es personal y Dios conoce los corazones, la mente, ¿verdad? Cómo limpiar nuestra mente, cómo Así abstenernos, es. ¿verdad? Porque hablaste de estar sobrios. Y yo veo en los alcohólicos anónimos que es muy famosa esa frase, ¿verdad? La sobriedad por 24 horas. Eh, porque de verdad que a veces estamos totalmente inmersos en lo que es las redes sociales, en lo que es el sistema del mundo, en lo que son las influencias y ya no hay tiempo, de verdad que ya no hay tiempo. Embriagados. La palabra contraria Embriagados, de sobrio es embriagado. definitivamente. Entonces ya no hay tiempo y de verdad que Dios ha estado hablando de una manera, pues sí, fuerte, ¿verdad? Eh, sacudiéndonos de nuestra comodidad porque no podemos seguir así, engañándonos a nosotros mismos y llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nosotros no somos de ahí, entonces, pues ahí está el Espíritu Santo hablándonos y Él mismo nos va a ayudar. Y bueno, cada quien reconociendo, ¿eh? Hoy me pasé toda una tarde, desde temprano con Alma, hablamos de todo, nos edificamos, reflexionamos en muchas cosas y de verdad que Dios está hablando. Y Dios escucha la oración y Dios nos conoce y Él es el más interesado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, mis hermanas, pues, le damos gracias al Señor. Claudita, quiere